Hola, muy buenos días. Doctora, buenos días. Listo. ¿Cómo están? Buen día. Bien, gracias. Bueno, pues vamos a iniciar si están de acuerdo. El día de ayer nos habíamos quedado con el tema de laicidad y por qué es tan importante el que podamos entender este concepto desde nuestra labor como médicos y en el caso particular en una institución pública. En ese sentido, quería preguntarles si todos pudieron ver el video o hubo alguien que no pudo. Sí, No, sí, claro, sí se veía. ¿Sí los vieron todos? Perfecto. Bueno, entonces aquí quisiera ver si quisieran ustedes participar y decirme qué es lo que básicamente mostraron los investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas en relación a este concepto de la laicidad y el papel que tiene el Estado. A ver, ¿quién me puede ayudar? Bueno, los dos que están platicando hablan de que es un concepto que había estado como implícito desde que se creó como la Constitución del 57 y luego la del 17, pero que nunca se había plasmado como tal dentro de la Constitución. Entonces, que hacen una reforma para que esto se incluya dentro de la Constitución y quede como asentado en la ley, como de una forma más práctica, cómo se tiene que hacer y cuáles son como los límites, ¿no? De cada uno. Ok. Y menciona que, bueno, tanto uno no se, o sea, bueno, el Estado no debe de promover, pero tampoco discriminar, o favorecer algo de una religión en particular, y debe, digamos, como poner los medios en las instituciones públicas, en las escuelas o así, para que cada persona pueda escoger la religión, ¿no? Y que, sobre todo, habla mucho como de las escuelas, en donde hace como una diferencia entre adoctrinar e instruir, ¿no? Entonces, como la educación que imparte la iglesia va más como por la doctrina y la educación basada en la evidencia, que es lo que se debe de dar en las escuelas, va más por el lado de instruir a las personas. Ok. ¿Alguien más? También habla que justo lo que se ve claro en la Constitución es que tiene que darse siempre como la educación laica, ¿no? Pero que esto es para la educación pública, bueno, la educación como federal, que se parte a nivel federal. Pero no quiere decir que esté prohibido que, por ejemplo, algunas instituciones privadas puedan realizar ceremonias religiosas o algún tipo sí, llevar a cabo algún tipo de estas religiones dentro de la institución. O bueno, afortunadamente, aunque puedan hacer esto, tienen que tener o no deben de tener discriminación científica, es decir, tienen que seguir impartiendo las materias de ciencia que se hacen igual que en las escuelas federales, y que a pesar de que ellos estén procesando alguna religión,
tampoco se permitiría o tampoco se permite que haya discriminación hacia otro tipo de personas. Por ejemplo, si yo soy ateo y decido entrar a alguna de ese tipo de escuelas, no debe de haber tampoco como discriminación o exclusión. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Qué importancia tiene esto para el campo profesional de la medicina? O sea, que esto mismo se traduce en el ámbito hospitalario en que uno no puede tomar decisiones basadas en sus creencias. ¿Ok? No se debe de favorecer como por ejemplo en México, que la mayoría de la población practique la religión católica y que no por eso tanto en hospitales o así se debe promover ese tipo de prácticas, ¿no? Sino darle, digamos, el espacio a todas las personas para que cada quien pueda, pues, practicar, digamos, como su parte de forma individual sin que nadie lo detenga, ¿no? Y aquí en el concepto de laicidad, ¿es exclusivo entonces hacia las religiones o hay otras dimensiones que tienen que ver con la laicidad? ¿O es solamente exclusivamente en torno a religión? Pues también es como con otro tipo de creencias, o sea, no solo con religiones, sino también con aspectos culturales y como creencias de cada comunidad. Sí. Y no solamente, obviamente, las perspectivas culturales, sino también incluso ideológicas, ¿no? Entonces, un elemento fundamental de la laicidad y la razón de ser de lo que tendría que profesarse en un estadio laico es la inclusión entendido de que en el país existen diversidad de posturas ideológicas, religiosas, contextos culturales, ¿no? Perspectivas diferentes, y que siempre y cuando exista un respeto al derecho de los demás, podemos tener esa libertad de creer, de pensar y de tener una forma de perspectiva del mundo particular. O sea, todos tenemos ese derecho. Ahora, cuando se trata de tomar decisiones y cuando estamos representando a ese Estado laico, pues justo en ese sentido de autoridad, porque ustedes son autoridades dentro de su ejercicio médico, y van a estar siendo los que pueden proveer de esa atención que busca el paciente, que muchas veces no tiene opción para irse a un hospital diferente, en donde a lo mejor tengan una manera de ver las cosas cercana a la que esta persona pudiera tener, ¿no? Vamos a pensar que yo profeso una religión y tendría afinidad hacia algún hospital privado con una perspectiva religiosa específica, pero yo no puedo acceder a ese hospital y tengo que ir a un hospital público. O como dice la compañera, ¿no? Yo soy atea y no necesito que me estén a mí adoctrinando en mi proceso de atención y quiero que se respete mis creencias, ¿no? No solamente en ese contexto, sino también en una circunstancia de ideologías. Entonces, bueno, en estos tiempos es muy fácil el poder tener la posibilidad desde una postura de autoridad, dar una indicación de qué es lo que deben de creer en relación a la política, por ejemplo, ¿no? O qué cosa es adecuada e inadecuada. Y en el contexto de la clínica, dar nuestra opinión de cómo debería de pensar el otro, o dar nuestra opinión desde esta politización de la medicina, que también es una cuestión que no es adecuada. O sea, nosotros finalmente desde la primera clase nos decían, la ciencia como tal no tiene política, ¿no? La tecnología como tal no tiene política. Sin embargo, nosotros lo politizamos y los contextos sociales llevan a que se pueda decir el uso de esta tecnología pues está relacionada con un modelo económico tal y por lo tanto es mala, ¿no? Pero en nuestro ejercicio como científicos, como profesionales de la medicina, estaríamos buscando, si nos ponemos un poquito en los zapatos de lo que sería esta indagación griega que he insistido yo desde el inicio, que tiene que ver con una postura crítica, continua, que cuestiona, que usa nuestra racionalidad
para no dar por hecho, por dogma, algo, ya sea una teoría científica o ya sea una idea moral sobre esa teoría científica, sino que siempre estamos buscando la cercanía mayor a través de una metodología o de las herramientas que tenemos de la teoría para entender mejor la realidad y por lo tanto no nos podemos quedar con una postura canónica o dogmática, ya sea ideológica o religiosa, en torno al fenómeno de la salud y la enfermedad. Además de que tenemos la obligación de respetar los derechos de los demás en cuanto a sus creencias y a sus valores. Y no solo eso, sino cuando se trata de circunstancias en torno al bienestar del otro, esa palabra bienestar, todo el mundo la dice, pero ¿qué quiere decir bienestar, no? Bienestar según yo o bienestar según la persona a la cual yo estoy atendiendo, ¿no? Que finalmente ese concepto de bienestar va a depender de su propia construcción subjetiva, ¿no? Y de eso va muchísimo de lo que se trabaja desde la bioética. Y lo que vamos a hacer a continuación es hacer una revisión ya de lleno de lo que es la bioética y cómo es necesario tener algunas herramientas prácticas más allá de la teoría para las tomas de decisiones. Entonces, decíamos el día de hoy que vamos a trabajar con estos conceptos ética, libertad y agencia, que ya hemos estado un poquito trabajando los días previos, cómo esto tiene que ver con la responsabilidad. Y bueno, dentro de todo esto, ¿a qué nos referimos con humanismo? Porque muchas veces decimos, tenemos que ser más humanos o hay que humanizar la medicina o la medicina se ha deshumanizado. Y por ahí un filósofo, Friedrich Nietzsche, no sé si alguien ha escuchado hablar de él, pero nos decía, bueno, lo profundamente humano también puede ser una cosa muy terrible, ¿no? ¿Cuántos animales conocen ustedes que más allá de cazar para comer, bueno, de pronto ahí yo tenía un gato medio raro, ¿no? Que jugaba con su comida, pero ¿cuántos animales salvajes matan únicamente por placer o por conflictos de posturas diferentes, ¿no? Entonces, de pronto, el ser humano tiene la posibilidad de la crueldad también, ¿no? Y puede ser profundamente humano, esta idea de maldad también puede ser profundamente humana, ¿no? Y eso no quiere decir que sea bueno o que sea adecuado. Entonces, el término humano puede decir muchas cosas, desde que tengo DNA con ciertos aminoácidos que me llevan a decir, pues yo formo parte de la especie humana y soy humano, o se utiliza como un adjetivo, soy muy humano, como una cuestión positiva, ¿no? Pero ser muy humano también implica un montón de cosas, ¿no? Y que justo por eso se requiere de esa capacidad reflexiva, racional, ética, para dirigir mis acciones como humano, que me permitan actuar de una mejor manera, tomando en cuenta la importancia y responsabilidad que yo tengo con los demás, ¿no? Entonces, cuando se habla de humanismo desde este concepto de humanidades, ¿no? En este momento, pues en el contexto de la salud, estamos hablando justamente de esa capacidad que como profesionales de la salud tendríamos que tener para hacer un ejercicio profesional usando esa racionalidad que tenemos y esa preocupación por el otro o por los demás, hacia los cuales está dirigida nuestra profesión, en especial en la medicina, y por lo tanto para un ejercicio ético de nuestra libertad que implica responsabilidad, ¿no? De eso va este concepto de humanismo que usualmente atribuimos a un adecuado actuar y en especial un adecuado actuar en la profesión. Y por lo tanto se habla también de este concepto de integridad. Cuando hablamos de integridad estamos hablando, pues existen distintas partes, ¿no? Que tienen que estar armónicas para formar un todo, ¿no? Y en este caso a lo mejor ese todo es nuestra persona, primero como personas ciudadanas, miembros de una comunidad, pero por otro lado también como personas que formamos parte de otra comunidad, que esa es la de los médicos y de los médicos internistas.
y que hay una serie de elementos que están exigidos por la sociedad y por nuestra propia profesión, que van a requerirse para nuestro actuar, ¿no? Y que la sociedad está expectante y está observante de esa forma de actuar esperada, ¿no? Y en ese sentido, esa integridad de la persona que va a responder con sus actos justamente a estos elementos que se esperan que tengamos, ¿no? Como profesionales. Entonces, para eso, bueno, tenemos en algunas definiciones que ustedes pueden revisar en bueno, esto es más que, aquí le pusimos artículo, pero esto es un video. Tenemos varios materiales en posgrado que ustedes pueden revisar. Hay todo un canal de bioética. En los primeros definimos algunos de estos conceptos que vamos a abordar para quien quiera extenderse. Este canal es del posgrado de medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y tenemos también pues la necesidad de establecer de forma institucionalizada algunas instancias que nos ayuden a los médicos y a los profesionales de la salud a poder resolver algunas problemáticas que a lo mejor solos nos cuesta trabajo y que podemos llevar a un comité. Un comité es un cuerpo colegiado que nos va a permitir orientarnos en el proceso de toma de decisiones. No se hacen responsables de esas decisiones, pero nos ayudan, ¿no? A partir de una metodología bioética que permite sistematizar el análisis de un caso y proponer una o más acciones, ¿no? Y para eso, bueno, tenemos en esta liga, que si tenemos tiempo veremos un primer pequeño video sobre el funcionamiento de los comités hospitalarios de bioética y en el ámbito de la investigación biomédica, los comités de ética en investigación. Rápidamente, en cuanto a conceptos de moral, ya habíamos dicho que moral podríamos decir que es ese conjunto de valores que puede tener o no un grupo social y que finalmente les dan a brindar cierta identidad y tienen que ver con esta percepción que tenemos sobre lo bueno, lo malo, lo deseable, lo indeseable, y que a veces se puede contravenir o puede estar en tensión con la ética, o son objeto de estudio justamente de la bioética o de la ética. En este ejemplo, que cada día es más común y los que ya vieron charlas previas siempre lo pongo, y cada vez que comento de ello me doy cuenta que estas circunstancias ha crecido en común, ¿no? Entonces, el otro día yo iba bajando de dejar a un familiar a su casa, que viven por la salida a Cuernavaca, y puse el Waze y me perdí por las callecitas que bajaban del pueblo de donde viven, ¿no? Y de pronto me fui adentrando a una zona más densa del pueblito, ya es una zona conurbada de la Ciudad de México, muy poblada, y empecé a ver carteles que decían, ratero que agarramos, ratero que linchamos, ¿no? Ya así en unos carteles grandototes. Entonces, bueno, pues bajo aviso no hay engaño, en un proceso de normalización de lo que implica el linchamiento, ¿no? Entonces, imagínense a qué grado han llegado los vecinos de esa zona en relación al sentir que existe una impunidad, que no hay una autoridad a lo mejor que realmente haga que se tenga seguridad o haga justicia, y por lo tanto se considera normal el que si consideran a alguien sospechoso o que está robando algo o asaltando a alguien, lo agarren, lo amarren, lo llevan allá al centro del pueblo, y pues bueno, a lo mejor lo golpean, a lo mejor lo apedrean. ¿Cuántas veces hemos visto esas medidas disciplinarias de la comunidad que se le dan a las personas que consideran que son extrañas y que pueden tener un riesgo hacia esa comunidad o que hayan robado, en donde los ponen a caminar sin ropa, donde los golpean, incluso pueden llevarlos a la muerte, ¿no? En ese contexto, pues hay un consenso en esa moral común de que eso es adecuado, amarrar a la persona, golpearlo hasta la muerte. Y puede ser que en algún momento algún miembro de esa comunidad pues se pare de pronto y diga, bueno, ¿qué tanto es correcto esto, no? Todos están en ese consenso de que apedrear a la persona o golpear a la persona es lo que se debe de hacer y que esa es la idea de lo justo. Sin embargo, esa capacidad de cada uno de los miembros de esa comunidad
de opinar lo contrario o de detenerse en seco un momento y ver si existen otras maneras de entender este problema y por lo tanto esperarse antes de actuar, es una capacidad racional que hemos dicho que se atribuye a esa facultad de ser persona, ¿no? Y esa capacidad de libertad, porque no me está determinando las masas en torno a ir y apedrear a la persona, sino yo tengo la voluntariedad y la capacidad de reflexión y de decir, bueno, ok, le voy a aventar piedras y si se muere, voy a ser responsable de su muerte ante la ley, ante quien me lo exija. ¿Y qué tal que no considero que eso es adecuado? Entonces voy a ser responsable del no actuar o en su caso de hacer otra cosa que me permita, en la medida de lo que yo pueda, evitar una situación que considero éticamente incorrecta o inadecuada. Y fíjense que nos empezamos a meter problemas, porque esta capacidad racional que podemos desarrollar, que nuevamente lo que se entendía en este concepto griego inicial de ética, es que uno no nace con esa capacidad. Se tiene que ir desarrollando como un músculo cuando vas al gimnasio y te cuesta trabajo y primero no te la crees y después ya se va desarrollando y forma parte de ti después. Y este ejercicio que cuesta trabajo implica un trabajo diario y por eso se considera que el ejercicio de esta capacidad racional implica una forma de vida y una forma de vida virtuosa. En esta idea de virtud en el cual yo voy ejerciendo esta posibilidad de autocontrol, de autoanálisis y de acción dirigida, que al final me lleva a la posibilidad de mayor autonomía y de mayor libertad, ¿no? Algunos filósofos como Juliana González, eso es una filósofa mexicana, nos dicen que esa capacidad de cuestionamiento y de posibilidad de libertad también está asociada a la felicidad. Entonces, es algo que los seres humanos buscamos, el ser felices a partir del uso de nuestra libertad que nos permita llevar nuestra historia de vida o quienes queremos ser a donde queremos llegar, ¿no? El día en que se nos cuarte esa libertad, pues dejamos de tener un grado mayor de felicidad, ¿no? Eso implica sufrimiento. Y por lo tanto es fundamental el poder ejercer este músculo de la racionalidad, de la capacidad de reflexión y de la conducción de nuestras acciones, ¿no? En este otro ejemplo, bueno, moral común implica también el establecimiento de ciertos valores, por ejemplo, sobre los roles del género. Entonces tenemos estas antípodas en torno a qué debería de ser una vestimenta en un contexto de verano o de playa de una mujer. Probablemente, si una de las mujeres de los países en donde se utiliza burka camina por las playas de Zipolite en México, a lo mejor la voltean a ver como qué cuestión tan extraña, ¿no? Pobre mujer, algo está sometida. Si la mujer de abajo camina por las playas en donde vacacionan las mujeres del país de la imagen de arriba, probablemente las propias mujeres puedan llegar a emitir juicios de valor en contra de la mujer que va en traje de baño. También llega a pasar que dentro de esta misma comunidad hay quien cuestiona, ¿no? Bueno, es adecuado el que no vaya yo a la escuela, es adecuado que me cubra con una burka, ¿no? Y tenemos el caso de Malala, que casi pierde la vida en una defensa de que las niñas tendrían que ir a la escuela, ¿no? En una comunidad moral en donde decían que esto no era factible. En este sentido, yo les invito, hay una película muy buena que se llama Persepolis, creo que la encuentran por ahí todavía en Netflix y si no en YouTube, de pronto hay algunas versiones abiertas, en donde nos habla cómo pasan en Irán de ser una ciudad o un país cosmopolita, en donde la gente pues, va a la universidad, escucha música, etcétera, y de pronto en un cambio de régimen, se vuelve en un régimen totalitario, sumamente conservador, en donde la moral de Estado dicta que las mujeres no pueden bailar, no pueden ir a la escuela, está prohibida la música, ¿no? Y los cambios radicales que se dan, ¿no? En un ejemplo de cómo en un Estado que no es laico, se pueden imponer formas o visiones de lo que debería ser moralmente correcto, ¿no? Si nos vamos a otros ejemplos de la historia,
en cuanto a estados totalitarios, pues podemos ver lo que pasó con algunos totalitarismos en Europa, que tenían también una una ideología específica, una moral específica, que llevan a establecer políticas incluso sobre la salud de las personas. Ya hablamos de la Alemania nazi, podemos hablar de Italia y podemos hablar de otras circunstancias, ¿no? Entonces, ante esta situación, pues existe la pregunta, bueno, ¿existe diversidad cultural? ¿Existe diversidad ideológica? Pero ¿hasta dónde es factible el poder pues defender que lleve a un extremo esto? Entonces, existen propuestas que tienen que ver con la necesidad de establecer algunos mínimos universales. Digo mínimos porque es desde donde se debe de partir, por lo menos para poder decir que estamos respetando los derechos de las personas, ¿no? de las personas, para poder tener respeto a su dignidad, el respeto a la libertad, a la vida, ¿no? Y que son las que encontramos nosotros en algunas corrientes contemporáneas de bioética, tales como el principalismo, que dicen tenemos que tener algunos referentes universales a través de los cuales estructuremos nosotros las políticas, las acciones que nos permitan respetar esos mínimos que se requieren, ¿no? Para poder vivir en sociedad y garantizando esa seguridad y dignidad de las personas, ¿no? No nos tenemos que ir muy lejos. Ustedes seguramente ya hicieron un servicio social rural. No sé si alguien lo haya hecho en Oaxaca, en la sierra. A mí me tocó hacerlo en las estancias de campo, prácticas de campo de la especialidad, en donde pues nuevamente se ve normalizado la venta de las niñas. En cuanto empiezan a menstruar, ya se pueden vender o intercambiar por bienes materiales. Y básicamente las niñas no tienen una atribución similar de nivel de persona, probablemente, o de los mismos derechos que pudiera tener un varón, ¿no? Un mismo niño de su edad o un señor ya crecido. A grados tales que en las tomas de decisiones hubo una ocasión, les cuento, que teníamos a una mujer con una neumonía muy fuerte, ¿no? O sea, había infección de vías respiratorias bajas, requería de trasladarse a la ciudad de Oaxaca para recibir incluso tratamiento en la terapia intensiva, y fue un consenso del Consejo del Pueblo que no se podía trasladar a la mujer. ¿Por qué? Porque el esposo debía horas de actividad en tequio. El tequio es una actividad de la comunidad en donde entre varias personas trabajan, por ejemplo, el campo, ¿no? De un campo común. Y tienen que apoyar, y de ese campo sale maíz que puede ser repartido para la comunidad, o construir un camino, construir una barda, pintar una barda. Entonces, normalmente hay algunas labores que incluso se ponen si ha cometido alguna falta a la persona, ¿no? Y eso a partir de un gobierno que parte de usos y costumbres. En ese contexto, pues decidieron que era mejor que se muriera en el hospital rural donde estaba siendo atendida la mujer, y pues que no había problema porque si se moría el marido podía conseguir a otra, ¿no? Ese fue el dictamen que hizo ese consejo, ese grupo de varones que bajaron de la comunidad a la clínica rural en donde estábamos, siendo que esto pues llevaba a vulnerar algunos principios fundamentales. Voy a contestar una llamada telefónica rapidísimo. Hacemos una brevísima pausa. Sí, gracias. Ok. Podemos seguir. En este sentido, entonces, creo que aquí nos equivocamos de diapositiva. A ver. Déjenme ver cuál tengo aquí abierta. Me avisan si ven la presentación, ¿eh? Denme un segundo. Ok, ya la tengo aquí. ¿Sí la ven? Sí. Perfecto. Entonces, en este sentido es importantísimo
el hablar de la diferencia entre ética y moral, ¿no? Entendiendo que la moral puede sustentar este tipo de decisiones, como el que acabamos nosotros de ilustrar en esta situación, directamente con la experiencia que uno puede tener en este contexto de la atención en comunidades, ¿no? Y por otro lado, pues la necesidad de una reflexión ética en torno a ese fenómeno, ¿no? De la moral. Entonces, la ética la entendemos como una capacidad que tiene ese sujeto, este profesional de la salud, ustedes o cualquier otra persona, de reflexionar sobre lo que inmediatamente se le presenta en relación a juicios de lo adecuado, inadecuado, correcto, incorrecto, y que le permite tomar distancia, ¿no? Y que incluso obliga a que cuestionemos nuestros propios usos y costumbres, ¿no? Como personas, como profesionales de la salud, para tomar de una mejor manera decisiones que nos permite además un mayor grado de autonomía, de libertad y de algo que se denomina autarquía. La autarquía es la capacidad de autogobierno, ¿no? Que no implica en este caso anarquía, ¿no? Es muy distinto. Autarquía implica que las decisiones que yo voy a tomar las voy a guiar como si yo fuera el capitán de un barco y que voy a tomar esas decisiones tomando en cuenta que tenemos pues la obligación de hacernos responsables de las consecuencias de nuestros propios actos, ¿no? Entonces, en este sentido, tendríamos la necesidad de distinguir ética de moral. También ética puede ser entendida como esa disciplina derivada inicialmente de la filosofía que va a estudiar el fenómeno de la moral. Rápidamente, para avanzar, dijimos que esto implica un ejercicio continuo, diario, porque no se nace con esa capacidad y según lo que nos platica Platón desde sus diálogos, él tiene un capítulo de sus diálogos en los que se domina Faedo o del alma, en donde hace justamente la descripción de esto que nos distingue de los animales. Tenían un concepto de alma distinta a la católica que podríamos intuir, en donde más bien era la idea de un movimiento. Tiene que ver con una alegoría. La alegoría es algo como un ejemplo de una teoría, un concepto, ¿no? Entonces, en este caso de esta alegoría, lo que decían es que el alma es como un carruaje al lado, en donde tenemos nosotros pasiones, que es nuestra parte animal. Esta parte animal representada por estos caballos que ven aquí, y por otro lado tenemos a nuestra racionalidad, que es la que va a controlar esos caballos, y que es necesario tener estas pasiones o esta parte animal para poder avanzar hacia donde queremos llevar nuestra vida, pero que no va a ir a ningún lado si no va a ser controlado por la racionalidad, ¿no? Y a este nivel de pasiones estaba el impulso de la acción, ¿no? Y de la toma de decisiones sin la racionalidad, que pudiera estar al nivel del actuar mediante mero juicio moral, ¿no? Entonces, en este concepto, si nosotros actuamos mediante mero juicio moral, estamos actuando de una forma más cercana al impulso animal que la posibilidad de forma dirigida a partir de esta racionalidad, el poder hacer la direccionalidad de nuestras acciones, ¿no? Tomen en cuenta este ejemplo que teníamos del linchamiento y de los juicios morales en consenso que se están haciendo allí y que probablemente requerían de otro grado de capacidad de análisis de esa situación para poderme hacer responsable de mis actos. Muy bien. En ese sentido, avanzando un poquito, si nosotros nos despojamos de esa capacidad o facultad de ejercer la racionalidad y la libertad, pues pierde sentido la vida, según lo que considera en este caso Platón, ¿no? Platón, en sus diálogos, nos narra el final de la vida de Sócrates, que es este personaje que todavía no acabamos de definir si fue un personaje histórico real o fue un personaje a través del cual planteaba sus teorías el propio Platón, ¿no? En este sentido, en la muerte de Sócrates, Sócrates muere tomando veneno, que es la cicuta, que es una mezcla de una hierba que se toma y fallece,
porque le dan varias opciones. Él ha estado al frente del tutelaje y la formación de muchos jóvenes en Atenas en ese momento, que los ha llevado a cuestionar incluso la estructura o el régimen que en ese momento tenían. Empezaron a ser incómodos y pues le dicen a Sócrates que tiene que dejar de hacer eso que está haciendo. Entonces, una de dos, o se va desterrado de Atenas, deja de ser ciudadano griego, lo que implicaba una preocupación muy fuerte para él, porque en ese momento el ser persona también tenía que ver con la idea de la ciudadanía, ¿no? Cosa que bueno, es cuestionable profundamente, obviamente, pero hay que acordarnos que estábamos en un contexto de una sociedad en donde todavía existía esclavismo, había ciertas situaciones en torno a cómo consideraban a los extranjeros, ¿no? Entonces, el dejar de ser griego o ciudadano griego era casi como volverse animal. El dejar de usar la razón también te acercaba a esa condición no libre, no, muy distante al ser persona, y por lo tanto no podía dejar de cuestionar y de usar su racionalidad, y prefirió entonces tomar la cicuta y fallecer, ¿no? A ese nivel se apreciaba esta capacidad racional que se tenía. Y por lo tanto, entonces, en resumen, decimos que la ética pues forma parte de la posibilidad de nuestra naturaleza racional humana, que implica el ejercicio de la autonomía que nos confiere libertad, pero que implica autogobierno, y en ese autogobierno es esa mezcla de nuestra razón con la posibilidad de utilizar el control desde esa razón, pues nuestras pasiones, nuestros impulsos, nuestras ideas iniciales. Y en esto, entonces, existe ya un concepto que se llama agencia moral. Todo aquel que tiene esta posibilidad de desarrollar esta capacidad racional ética, que tiene la necesidad de dirigir su vida hacia algún sitio, ¿no? Podemos decir que es un agente moral, ¿no? Y en ese sentido existen muchos agentes morales. El otro siempre tiene esta posibilidad de tener estas ideas sobre hacia dónde quiere ir en la vida, y mis acciones y mis omisiones pueden llegar a interrumpirlo, pueden llegar a lesionarlo en su condición de agente moral. Por esa razón, nosotros tenemos constantemente que estar preocupándonos por el otro, dado que no existimos solos en el mundo, y muchos filósofos dicen que justo en eso radica este principio de responsabilidad, ¿no? Desde el hecho mismo de que vivimos en sociedad, que somos ciudadanos, que pertenecemos a un grupo, o estamos nosotros siempre debiendo una responsabilidad hacia el otro. Y en ese sentido, desde que aparecen, desde las historias de las ideas, desde que tenemos registro, en distintos momentos de la historia ha aparecido esta necesidad de la responsabilidad asociada a la autonomía. A mayor autonomía podemos conferirnos mayor responsabilidad y por lo tanto la mayor responsabilidad de dar cuenta de nuestros propios actos. Y si nos ponemos a pensar en la relación médico-paciente, también está la contraparte del paciente. Hay que acordarnos que el paciente también puede considerarse como agente moral y por lo tanto tiene una forma de conocimiento, tiene una idea sobre sus propias necesidades y por lo tanto toma decisiones y también tiene un grado de responsabilidad. De aquí tenemos estas dos partes. Hay, por supuesto, una relación de poder que se tiene que considerar y en ocasiones el más vulnerable suele ser el paciente. Pero como hemos visto en muchos contextos, también vulnerable puede ser el médico o el trabajador de la salud, dependiendo de las situaciones en relaciones de poder en las cuales nos encontramos. Entonces, la responsabilidad aumenta a medida en la cual yo puedo ejercer mi voluntad y mi autonomía, y por lo tanto, en estas situaciones de posibilidad que también están determinadas por la situación en la relación de poder en la cual yo me pueda llegar a encontrar, ¿no? Y bueno, aquí Aristóteles nos hablaba de distintos tipos de responsabilidad. Una cosa es equivocarme, por ejemplo, por falta de conocimiento y yo actúo sin entender que no estoy teniendo la capacidad o el conocimiento y me equivoco y se muere un paciente, por ejemplo. Pero por otro lado, es muy distinto el que yo actúe sabiendo que no sé y que lesione al paciente, ¿no? Que voluntariamente, sabiendo que no debía yo de hacerlo,
lo haga y se muere el paciente. Entonces son dimensiones totalmente diferentes y que tienen que ver con el grado de responsabilidad y de imputabilidad. Esto en términos jurídicos pues también se ha retomado para poder decir, bueno, una cosa es un homicidio doloso y otra cosa es un homicidio culposo, ¿no? Cuando yo actúo con dolo, actúo con la voluntad de sé que voy a lesionar, ¿no? Y si yo actúo y como consecuencia de circunstancias diversas que no están bajo mi voluntad, probablemente si hay una muerte, puede ser una muerte culposa, ¿no? Ahora, si las condiciones llevan a que alguien se muera y no estaba bajo ni por mi desconocimiento o por lo que se me exigiría en mi nivel de capacidades conocer, por la falta de insumos, porque ya había una situación irremediable, entonces por supuesto que ahí no existe una imputabilidad. Y estos conceptos son sumamente importantes cuando se trata de nuestro ejercicio profesional y de cómo valoramos pues cuando las cosas van mal, ¿no? Estamos en un momento en el cual los modelos de gestión que tenemos implican también la posibilidad de decir me equivoqué, ¿no? Muchas veces una de nuestros, pues de las cosas que hemos arrastrado en la profesión durante mucho tiempo es esa incapacidad de decir me equivoqué y de aprender de ese error, ¿no? Porque muchas veces, así como un militar o un piloto de avión, un error de un militar o de un piloto de avión puede llegar a la muerte o a la lesión de muchos, ¿no? O a lesionar cosas sumamente importantes como es la salud o la vida o el bienestar de alguien. Sin embargo, nosotros tenemos derecho a la equivocación y al aprendizaje, y por lo tanto, cuando estamos hablando de la mejora de procesos o la mejora continua de procesos, que es un modelo que se retoma muchas veces en los hospitales, de hecho, cuando nosotros observamos las distintas teorías sobre la organización hospitalaria y los modelos que se han implementado en distintas instituciones, que tienen que ver con altos riesgos, incluyendo la de aviación, que de ahí parten muchas de las teorías de la prevención y de la mejora continua. Tenemos nosotros la obligación de estar siempre aprendiendo y señalando las ahora llamadas áreas de oportunidad, que no son más que observar en dónde yo tengo que mejorar, probar esas acciones, o sea, planear, implementar acciones y medir los resultados de esas mejoras, ¿no? Y este proceso lo tenemos que estar haciendo pues también de forma continua en nuestra propia práctica e implica procesos de aprendizaje y mejora, ¿no? Por lo tanto, entonces nos dice Ricord, siempre que estamos nosotros presentes en el mundo, existimos con otros y por lo tanto en la misma dimensión de que existo, yo tengo que meter siempre que existo con el otro, ¿no? Entonces, finalizando, tenemos nosotros a la ética como esta capacidad racional humana, que también puede ser considerada como filosofía de la moral, y por otro lado, a la moral, en la cual podemos considerar pues, que existe un conjunto de valores que pueden representar una identidad de un grupo, pero que son diversos, y por lo tanto tenemos que hablar de morales, no de una sola moral, que pueden estar incluso en el fundamento de algunas leyes. Si nosotros nos podemos a pensar cómo en el aborto puede ser o no legal en distintos estados de la República o no perseguido en distintos estados de la República, mientras que en otros sí es perseguido, pues eso viene de que existe una idea que a lo mejor el representante de un grupo mayoritario que vota por ese representante hace reformas a la ley o mantiene la ley en la cual se permite o no, o se protege el derecho a decidir de una mujer, o al revés se persigue el hecho de que haya un aborto, a partir de una idea, de un consenso moral que esa mayoría tiene, ¿no? Entonces, a ese nivel puede llevar la influencia de un consenso moral. Ahora, ¿qué se debe de hacer desde la ética? Siempre estar atentos, no solamente a estos consensos morales, sino también a la propia ley, ¿no? Pueden existir leyes que sean éticamente cuestionables. Y es por eso que hoy, por ejemplo, la Comisión Nacional de Bioética es un órgano que es consultor de la Suprema Corte de Justicia, de la Cámara de Diputados, del Gobierno, de la Secretaría de Salud,
y por lo tanto es un organismo que tiende hacia la autonomía, porque también puede observar a las estructuras de gobierno, ¿no? Pero bueno, justamente en esta idea de estar siempre vigilantes de los fundamentos que tienen las leyes, ¿no? También el propio derecho tiene una área sobre filosofía del derecho que trabaja justamente desde la ética, el fundamento de las leyes que se pueden estar promulgando. Y por lo tanto, en síntesis, la ética va a estar estudiando todos estos fenómenos de la moral. Hay que pensar que puede haber sistemas jurídicos que se contrapongan, que parten de fundamentos morales diferentes. Y por otro lado está el concepto de la deontología, que tiene que ver con profesionalismo o con lo que se espera de la profesión, que son principios de la propia profesión que pueden estar fundamentados en conceptos morales, pero que tienen que estar analizados y observados también por la ética, ¿no? Puede ser que existan códigos deontológicos del ejercicio de la medicina en un momento de la historia en la cual a lo mejor se prohibía hacer cirugías, ¿no? Hay que acordarnos que hasta apenas 200 años se integra la profesión quirúrgica a las universidades. Antes eran barberos, así como vas y te cortas el pelo o te cortan las uñas, a ese nivel estaba concebida la profesión quirúrgica, no como una profesión universitaria. Y por lo tanto, bueno, eran cuestionables ciertas acciones que se tenían. En México tardíamente se incorpora ya como una especialidad, la quirúrgica, innecesaria para la formación del médico general. Entonces, fíjense cómo, y digo apenas 200 años porque la historia de la medicina tiene muchísimos más, ¿no? En este sentido, la deontología va cambiando y por lo tanto también tiene que ser observada por la ética. Avanzando, pues, dado que vamos a trabajar la idea de profesionalismo el día de mañana, sí es importante ver que todos los días nos encontramos con ciertas circunstancias de conflictos morales al interior de los hospitales, y para ello quería ver si alguno de ustedes tenía algún caso para que a partir de ese revisemos una breve propuesta metodológica de cómo se puede trabajar desde la bioética. Con eso vamos a revisar rapidísimo algunos elementos sobre origen de la bioética y abordar sobre estos elementos que nos da la bioética, ese caso, en los últimos 10 minutos que nos quedan. A ver si alguien quiere comentar, si tiene algún caso en mente, y si no, por ahí yo traigo algunos. ¿Sí? Tenemos un paciente que llegó a la terapia intensiva por una emergencia intensiva y tuvo una lesión renal aguda que lo llevó a diálisis. Él como antecedentes pues tiene, es hipertenso, es diabético, y como un antecedente muy relevante ahorita es que su esposa y su hija fallecieron de COVID, entonces su red, para que lo cuidan puros amigos, nada más. A ver, ese último no escuché. Es un paciente que fallecieron su esposa y su hija de COVID, Ok. y no tiene familia. Entonces lo cuidan puros amigos, y no están como todo el tiempo presentes. Es un paciente que ya por complicaciones de diabetes ya no ve y es como incapaz para cuidarse a sí mismo. Entonces, pues bueno, ya con nosotros tiene un sangrado del tubo digestivo aquí en el servicio y su tipo de sangre está negativo. Entonces, pues no había habido para él, por su tipo de sangre y por, pues porque no tiene familiares. Bueno, su evolución ha sido ahí medio tórpida. Y durante una guardia, pues hace un broncoespasmo severo, se desatura y estábamos en como el dilema si lo intubábamos o no lo intubábamos, prolongábamos la vida, pensando en el pronóstico del paciente. Es un paciente que ahorita ya está en hemodiálisis, entonces, pues, ¿quién lo va a llevar a las sesiones? ¿Cómo lo van a cuidar? Y es joven, tiene 48 años. ¿Cuántos? 48 años. Ok, bueno, rápidamente, tomé nota de los elementos generales del caso.
Y bueno, me voy a adelantar rapidísimo para que a partir de este caso podamos revisar, ¿no? Aquí me falta preguntar cuál es el estado de alerta del paciente. Ha estado en delirio como la mayor parte de su hospitalización. Causado por Por la uremia, por estar solo, por no sé, tiene como la anemia, tiene ahí varias papeles. Perfecto, perfecto. Bueno, hay varias cosas que probablemente se puedan hacer. Vamos rapidísimo a decir que la bioética como tal van a ser justamente a través de este tipo de preguntas. Tenemos tecnología que lo puede mantener vivo, tenemos tecnología que nos pudiera ayudar a una mejor muerte, ¿no? Y hay cosas que podemos hacer. La pregunta es, todo lo que podemos hacer, lo debemos de hacer, y esto lo podemos poner en el ámbito de la biomedicina o de las ciencias en general. Habíamos dicho la energía atómica, que puede ser utilizada para muchas cosas, y justamente a finales de los 70, y pensando en todo lo que se sucedió durante el siglo XX en cuanto a las guerras, el uso de la tecnología de las guerras, la experimentación en seres humanos sin consentimiento, el avance de las tecnologías, en donde decíamos, ¿hasta dónde? Sale justamente esta pregunta. Tenemos en cuenta lo que pasó, ya luego lo abordaremos en relación a la Segunda Guerra Mundial, a los juicios que se hicieron a los médicos en Alemania, en Nuremberg, y a partir de ahí una serie de recomendaciones y de códigos, entre ellos el código de Nuremberg, las reuniones que tuvo la Asamblea Médica Mundial en Helsinki, de ahí las declaraciones de Helsinki, que tienen que ver con algunos elementos que debemos de tener como referente siempre, tanto en los procesos de atención como en la investigación biomédica, incluyendo también lo que implica la investigación farmacológica, para lo cual pues después les pasaré algunas de estas guías, que son guías de la CIOMS para la investigación biomédica. Uno de los problemas en el centro de estas preocupaciones es, en este proceso de toma de decisiones, estamos tomando en cuenta a la persona en todas sus dimensiones, en esta idea de agencia moral, con una mayor o menor autonomía y con una circunstancia de mayor o menor vulnerabilidad, especialmente cuando no puede él manifestar sus deseos y sus preferencias, ¿no? En condiciones que a lo mejor pueden ser o no reversibles. En este sentido y en el contexto de la dignidad, recordando algunos autores, tales como Hannah Arendt lo que veía era cómo se llevó a la cosificación de las personas en campos de concentración, en donde fácilmente se les quitaba esta condición de dignidad y muchas veces las lesiones, las vulneraciones que se hacían eran porque las personas que estaban, pues en este caso soldados o los que los tenían cautivos en el campo de concentración, podrían tener poca preocupación en la lesión que les hacían porque eran poco menos de personas. Hay cosas que nos pueden llevar a percibir al otro como no persona, ¿no? Que va desde que le pongo un uniforme, se me olvida su nombre, no conozco su historia, su contexto, y de pronto ya es el paciente de la cama fulana, y que no tengo ningún otro contexto y por lo tanto emocionalmente también como profesional llego a tomar distancia y acaba siendo un problema que debo de resolver, ¿no? O una muestra que debo de tomar o atender. Tanto Hannah Arendt como otros filósofos nos dicen que tenemos el riesgo de reproducir estas situaciones que se vieron en los campos de concentración, en convertir a las personas en no personas, en espacios contemporáneos, ¿no? Bajo ciertas circunstancias. Y esto alerta muchísimo Roberto Esposito, luego les doy bibliografía de él, tiene 3 libros muy interesantes que hablan de eso, ¿no? Entonces, en esencia, las personas somos vulnerables, están determinada esa vulnerabilidad por factores sociales, circunstancias de relaciones de poder, nuestra situación fisiopatológica, entre otras, que nos pueden llegar a situaciones donde no puedo yo manifestar mi voluntad sobre lo que quiero hacer, y es en el caso que parece ser que está presente, ¿no? Bueno, más adelante veremos ello, el caso de Tuskegee en cuanto a experimentación humana. Aquí, desde la bioética nace
a finales, digamos, de los años 70, aunque había algunos autores previos que empezaban a asomar estas preocupaciones, ¿no? Pero bueno, podemos ubicarlo en Estados Unidos. Tenemos a varios autores que se van a juntar a partir de estas preocupaciones observadas en cuanto al ejercicio de la medicina y la investigación para plantear este informe. Es un informe que pide la presidencia, que se llama el informe Belmont, y a partir de ahí se generan una corriente, que es la corriente principalista norteamericana, que dice que debe de haber principios universales, por lo menos estos 4: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, y publican este librito que se llama Principios de Bioética Médica, con el antecedente también de Van Resselt-Potter, que alrededor de los años 60 y 70 publica este otro libro que se llama Bioética, un puente al futuro, que implica la obligación de tener herramientas de las humanidades en salud. Ya dijimos el por qué es importante para entender qué preferencias podría tener el otro, el entender su contexto social, histórico, cultural, y para ello necesitamos a la antropología, a la sociología, ¿no? Incluso a la filosofía. Y por eso, justo en una situación similar donde Potter está experimentando con oncológicos de primeras generaciones, él era un bioquímico que trabaja con oncológicos, oncología clínica, y pues ve los efectos secundarios que tienen los productos oncológicos, y tiene que decir hasta dónde, ¿no? Hasta dónde tengo yo que someter a los pacientes. No tengo la respuesta, necesito de las herramientas de las humanidades para poder tomar estas decisiones, y por lo tanto se requiere de un nuevo campo de conocimiento llamado bioética, que nos permita poder tomar mejores decisiones, sin las cuales no solo la profesión médica, sino en general las ciencias de la vida no van a poder progresar, ¿no? O como quisiéramos. Y en ese sentido, pues junto con Van Resselt-Potter, el principalismo bioético de Norteamérica, aparece otra corriente teórica en Europa, que sería el principalismo, en este caso continental, en donde dicen, bueno, no solamente los 4 principios de autonomía, beneficencia, justicia y no maleficencia, sino necesitamos nosotros hablar de otros, tales como la integridad, la dignidad, la vulnerabilidad y el respeto a las personas. Y publican también en un consenso europeo estos libros que se llaman Principios éticos y de bioley, ahí asociados sí con la ley, para la comunidad europea naciente, ¿no? Entonces tenemos estas corrientes que dicen, pueden existir principios universales a la luz de los cuales podemos analizar cada uno de los casos. Sin embargo, a veces, ¿qué pasa? Y críticos de estas corrientes nos dicen, es que a veces entran en tensión principios, como la autonomía beneficencia, ¿no? Ustedes dicen, les voy a preguntar a alguien porque ya se nos acabó el tiempo, alguno de ustedes, ¿qué sería lo mejor para este paciente? Que se continuara todos los esfuerzos y reanimación en caso de que cayera en paro, o que se suspendieran los esfuerzos extraordinarios. ¿Qué es lo que sería beneficio para ese paciente? A ver, por ahí una opinión. ¿Quién me dice? ¿Qué es lo primero que se les ocurra? Adelante. Bueno, yo considero que lo ideal sería limitar como los esfuerzos de reanimación, dado el contexto del paciente, ¿no? Porque ahí también entraría qué es calidad de vida, ¿no? Si llegamos, si este paciente llega a sobrevivir y lo llegamos a egresar, pues se va a ir en unas condiciones tal vez que no favorecen una buena calidad de vida, y además no tiene una buena red de apoyo, lo que va a favorecer que se complique y que tal vez tenga un mal morir, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi opinión. Obviamente aquí lo ideal sería que él nos expresara su autonomía o su decisión, pero a veces las condiciones del paciente no lo permiten. ¿Y quién define entonces justamente calidad de vida en estos casos si no hay un familiar y si no está la persona, ¿no? Entonces, justamente aquí tenemos esta circunstancia. Por un lado, está una autonomía que en este momento está disminuida, ¿no? Y ahí es muy distinto un paciente en coma, o que sabemos que tiene, que tiene una situación no recuperable,
A lo mejor alguien que si se le corrige la uremia, hiperglucemia, puede llegar a tener momentos en los que puede expresar cierto grado de voluntariedad sin estar en delirium, ¿no? Entonces, muchas veces, especialmente con adultos mayores, consideramos que ya el delirium es una condición del adulto mayor, que el simple hecho de atender ciertas condiciones fisiopatológicas pueden regresarlo a una posibilidad de una mayor capacidad de ejercer su voluntad o de manifestar su preferencia, ¿no? Entonces, eso es algo que no está estable y que va cambiando. A veces no se puede, pero como médicos y especialmente si somos internistas, tenemos la obligación de ver esos cambios en el tiempo de nuestro paciente e intentar a veces tener la posibilidad de corregir lo más posible para poder tener la opinión de este paciente que a lo mejor no es recuperable, pero tiene la posibilidad de tener ventanas o circunstancias específicas en las cuales sí puede dar su opinión. A veces no se puede, y de ahí es que se requiere un dictamen médico, de la incapacidad para manifestar la voluntariedad. Ahora, ¿qué documento existe y está establecido por la ley en México que me permite evitar estas situaciones? Exactamente. Entonces, ustedes y nosotros tendríamos que estar escribiendo nuestras voluntades anticipadas y tenerlo por ahí, comunicar a los familiares, etcétera, para que pueda haber un referente cuando estamos en estas situaciones, ¿no? Ahora, ¿qué es lo más cercano que podríamos tener a conocer esa idea de beneficio del otro? Bueno, pues entender quiénes son realmente las personas más allegadas que pudieran conocer a esa persona y que pudieran dar opinión. Muchas veces no es el familiar, ¿no? Muchas veces el paciente puede estar hasta vulnerado por la propia familia, ¿no? Y a veces simplemente no está presente la familia. Entonces eso, muchas veces quienes hacen esto son los trabajadores sociales, pero también los médicos tenemos la obligación de buscar conocer eso desde que llega. Nuestra historia clínica implica conocer el contexto social de la persona, ¿no? No solamente es labor de trabajo social y tiene que ver con una relación continua con nuestro paciente que a veces no se puede en el contexto público, porque no siempre estamos con el mismo paciente, pero por eso es importante conocer quién es esa persona, cuál es su historia de vida, cuáles son sus preferencias desde el momento en el que pisa el hospital. En ese sentido, bueno, existen otras teorías que no vamos a ver en este momento, pero hay algunas metodologías que pueden ser muy útiles. En este caso de tensiones entre principios, ¿qué nos dice Diego Gracia, que él es médico también? Nos dice que lo primero que tenemos que pensar es no hacer daño. La acción u omisión de acción que yo hago directamente genera un daño y hay que entender a qué nos referimos con daño. Segundo, actuar con justicia. Estos son dos principios que le ganan a todos los demás, ¿no? Y dice, bueno, después tenemos que velar por la autonomía y hablar del beneficio. Si yo actúo supuestamente en beneficio del paciente, pero en realidad estoy haciéndole daño, dependiendo de su contexto, de lo que implica calidad de vida o beneficio, entonces yo tengo que detenerme. Siempre es importante partir de la experiencia propia, sí que bueno, pero mientras tengamos recursos a mano de saber qué es bueno para el otro, siempre vamos a estar centrándonos en lo que el otro considera bueno y, bueno, por supuesto que bajo el marco jurídico que nos rige la profesión, porque no les puedo yo recomendar ir en contra de la ley, ¿no? Pero sí podemos hacer recomendaciones en algunos casos de tener instrumentos jurídicos que nos permitan atender mejor las preferencias del paciente en contextos especialmente al final de la vida. Y de ahí viene pues todo el debate y análisis que se está haciendo sobre la muerte asistida y la eutanasia en el mundo, ¿no? Que es aparte de los cuidados paliativos, que los cuidados paliativos pueden entrar antes de un proceso de terminalidad, ¿no? Y no implican eutanasia ni suicidio asistido. Muy bien, y existen otras corrientes que dicen, bueno, justamente por eso no nos podemos quedar nada más en los principios, tenemos que ver el contexto. El contexto a veces nos da muchas respuestas que el buscar siempre apegarnos únicamente a principios nos pudiera dar, ¿no? Bueno, la bioética en general es un campo interdisciplinario
por esencia, que busca ser transdisciplinario, es decir, que no solamente son diálogos entre profesiones o disciplinas, sino que tenemos que aprender un poquito de ética, de filosofía, de derecho, los médicos y viceversa, para entender este contexto complejo. Finalmente, y cierro, con que existen guías internacionales para el funcionamiento de comités hospitalarios de bioética y de ética de investigación que parten de consensos que firma México con la UNESCO y los otros países miembros, que van a permitir tener estos órganos colegiados en los hospitales que nos ayudan a guiar las decisiones. Y para eso yo les voy a pedir que ustedes me ayuden a revisar los videos que les pasé en el cuadrito que les dio el doctor, para ver cuáles son los objetivos y el funcionamiento de estos dos comités que ustedes deben de tener en su hospital. Y si quieren, de eso platicamos el día de mañana para que podamos retomar donde nos quedamos. Muchísimas gracias, doctor Montiel. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Hasta luego. Luego.